Quincy Jones, el productor legendario que hizo magia con Michael Jackson y Frank Sinatra, se ha ido. Y su historia no es solo la de un genio musical, sino la de un sobreviviente, un guerrero y tal vez una figura casi mítica que dominó a todos a su alrededor, tanto en los escenarios como en su vida personal. A los 91 años, Jones ha dejado el mundo, pero su influencia es tan grande y llena de secretos que no podemos simplemente despedirlo sin adentrarnos en los lados más oscuros y fascinantes de su legado. Prepárense, porque hoy les contaré sobre la vida, los triunfos y las controversias de Quincy Jones, el productor más influyente de la historia, y lo que muchos nunca se atrevieron a decir sobre él. Imaginen esto: el tipo que creció en uno de los barrios más peligrosos de Chicago, rodeado de pandillas y violencia, no solo llegó a la cima, sino que moldeó por completo la cultura musical de Estados Unidos. Desde que pisó la escena musical, Quincy se enfrentó a un mundo que no estaba listo para él. Como productor, él no solo trabajaba en la sombra, se adueñaba del escenario tras bambalinas y redefinía las reglas, empujando los límites y enfrentando a los gigantes de la industria. Pero, ¿cuál fue el precio real de esa ambición inquebrantable? Quincy era más que un productor musical. Era un titán con un control absoluto, un maestro en manipular las emociones y las aspiraciones de aquellos con los que trabajaba. De hecho, Michael Jackson, Frank Sinatra, Ray Charles, todos los grandes que se acercaron a él, parecían casi marionetas bajo sus cuerdas. Muchos se preguntan, ¿cómo logró convencer a leyendas como Sinatra o Jackson de que confiaran en él? ¿Acaso era simplemente su talento? ¿O había algo más? Quincy tenía un dominio de la psicología que dejaba a cualquiera asombrado, o tal vez asustado. La historia de Quincy con Michael Jackson, especialmente, es digna de una novela de suspenso. Fue él quien transformó a Michael en el rey del pop, con álbumes como Thriller, un proyecto donde cada decisión, desde el solo de guitarra de Eddie Van Halen hasta la voz siniestra de Vincent Price, tenía su sello. Pero pocos saben que Quincy y Michael vivieron tensiones brutales en el proceso. El propio Jones dijo que Michael podía ser manipulador y que la presión por conseguir el éxito los llevó al límite. Es difícil imaginar la batalla de egos que debió haber entre ellos, dos genios perfeccionistas encerrados en un estudio, día tras día. Quincy controlaba cada detalle de la producción, y algunos decían que Michael no siempre estuvo contento con ser guiado por una mente tan implacable. Quincy siempre fue controvertido, y no solo por su vida en el estudio. Su círculo social era de película, se codeaba con figuras como Pablo Picasso, el Papa Juan Pablo II y hasta Nelson Mandela. ¿Pueden creerlo? Esta leyenda vivía como si cada día fuera una obra de arte, y muchos se preguntan cómo logró mantenerse cuerdo con tanto poder y presión. Pero hubo momentos en los que ni siquiera él pudo con la carga. Se sabe que escapó a la isla de Marlon Brando en el Pacífico Sur tras una crisis nerviosa. Es como un personaje sacado de una novela de espionaje. Y si hablamos de controversias, no podemos olvidar cuando supervisó la grabación de We Are the World, un proyecto monumental que reunió a decenas de estrellas para luchar contra la hambruna en África. ¿Solidaridad o puro espectáculo mediático? Mientras algunos veían a Quincy como un héroe humanitario, otros criticaban el proyecto por su enfoque superficial y lo acusaban de ser un truco de relaciones públicas. Pero eso no le importó. A Quincy siempre le gustó estar en el ojo del huracán y We Are the World fue su espectáculo mediático definitivo. Para entender su vida, tenemos que retroceder a sus raíces. Quincy creció en un ambiente de violencia, pero fue ese caos el que lo impulsó hacia la música. Desde pequeño, se obsesionó con los instrumentos y cuando apenas tenía 14 años, conoció a un joven Ray Charles en Seattle, alguien que, al igual que él, había encontrado en la música una salida. Esta amistad cambiaría la vida de ambos, y aunque más tarde los caminos de Quincy y Ray se separaron, siempre quedó ese vínculo de hermandad musical. Jones siempre fue ambicioso, y su ambición no se detuvo en la música. En los años 60, se convirtió en uno de los primeros ejecutivos negros en una disquera de propiedad blanca, Mercury Records. Algunos decían que tenía un instinto asesino para los negocios, y vaya que lo demostró.
Se hizo un nombre como productor, director de banda y compositor de bandas sonoras, llegando incluso a coproducir El color púrpura, un film tan intenso y desgarrador que reflejaba muchas de las luchas que Quincy había enfrentado. Pero no podemos ignorar un hecho que muchos prefieren evitar. A pesar de sus logros, Quincy fue un hombre adicto al trabajo, obsesionado con el éxito, y eso le costó muchas relaciones. Tuvo matrimonios y amistades que se desmoronaron bajo la presión de su genio. Su vida privada fue caótica, y aunque siempre se mostró como alguien en control, su historia muestra a un hombre que nunca dejó de enfrentarse a sus propios demonios.